Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones, cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking, las estadísticas. Hoy no reconocemos los resultados. Voy a ser muy clara. En nombre de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los y las jóvenes, a los que represento, a los que representamos, todos los que estamos aquí. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de Ecuador. La frase que dijo anoche Luisa González, la candidata a presidencia de Ecuador por la Revolución Ciudadana, después de conocer los datos del Consejo Nacional Electoral que dieron como ganador de la segunda vuelta al presidente Daniel Noboa, con el 56% de los votos frente al 44% de González. Las encuestas previas daban una diferencia mínima entre los dos candidatos y alguna leve diferencia sobre González. Noboa habló de una victoria histórica, pero González denunció un grotesco fraude electoral y pide que se vuelvan a contar los votos. Para conocer de primera mano cómo se están viviendo a estas horas en Ecuador, vamos a contactarnos con la senadora del MPP, Betiana Díaz, que viajó a este país como observadora de una misión de Parlasur. Betiana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros de vuelta. Bueno, muchísimas gracias por este espacio también. Como tú decías, todavía estoy en Quito porque el Parlamento del Mercosur recién hace un rato terminó de presentar el informe, así que bueno, vivimos todo esto de primera mano y con la misión ya habíamos participado también de la primera vuelta electoral, así que en realidad también tenemos como el acumulado. En mi caso yo estuve incluso en las elecciones de 2021 con el Observatorio de la Democracia y sí es claro que hay un proceso de degradación institucional, sobre todo particularmente a nivel de la institucionalidad electoral, que es grave en este país, ¿no? Ecuador no está tan presente en la agenda como otros países cuando se discute sobre el sistema electoral y garantías, pero realmente vienen pasando cosas que hacen que esta previa haya sido realmente muy compleja y si bien había un clima de muchísima tensión, tengo que decir también que el día de ayer transcurrió sin incidentes graves, ¿no? Eso también como algo importante. Betiana, ¿puedes hablarnos acerca de ese informe que presentaron recién? Sí, en realidad nosotros como misión lo que observamos son las condiciones y el marco en el que se da justamente una elección. En este caso estamos hablando de un proceso de perforación institucional bastante grosero. Nosotros habíamos venido en la primera vuelta del 9 de febrero. Para entonces nosotros nos reunimos con todas las autoridades electorales. Tienen que saber que acá no solo hay lo que es el Consejo Nacional Electoral, que sería como nuestra corte, sino que también hay una justicia electoral, que es un tribunal contencioso, que sufrió cambios y extensiones de mandato en un contexto donde Noboa, presidente actual desde el 2023, en realidad tiene conductas que son violatorias del Código de la Democracia, que es el nuevo cuerpo normativo que tiene desde 2020 Ecuador. Por ejemplo, violando una disposición que dice que si él está en ejercicio de la presidencia puede tirarse a la reelección, pero debería pedir una licencia. Eso no se ha hecho. Bueno, hay un caso gravísimo que rompió los ojos, que es en una disputa con su vicepresidenta, directamente sacó a la vicepresidenta y nombró una que se le antojó a él. Además, él extendió el mandato de las autoridades electorales cuando había que renovarlos y permitió que se hicieran cambios en la justicia electoral. Todo esto decanta en que él, caminando al borde de la legalidad y pasando ese borde, no tiene ningún tipo de sanción ni de conducta. Y en las condiciones de fragilidad en la que está la democracia en Ecuador, esta elección estuvo signada por un gran amedrentamiento, no solo de las figuras políticas, sino también de las personas. Hay que decir que pasaron cosas bastante graves, ¿no?, en el marco de esta elección, como por ejemplo que
a 24 horas de la elección se suspendan garantías constitucionales, como por ejemplo suspendiendo el derecho a reunión, se podían interrumpir las comunicaciones, se prohibió el ingreso por tierra de personas, de toda persona extranjera particularmente, se construyó el relato de que las misiones de observación electoral venían a torcer la elección e influir en la elección, cuando en realidad, yo vuelvo a decir, estuve en el 21, éramos más o menos los mismos 500, 400 observadores internacionales, es decir, con el mismo tipo de criterio. Y en el informe un poco relatamos esto, relatamos también algo que flotaba, ¿no?, como una amenaza, que era la posibilidad de que se allanaran las sedes partidarias, porque acá cada uno, así como hacen, yo puedo hablar del Frente Amplio, que es lo que conozco, de quedarse con la cuarta acta y enviar los resultados al partido, bueno, acá también las organizaciones políticas tienen un conteo paralelo donde cada uno de los delegados de las mesas, de las juntas receptoras de votos, envían una foto de lo que es el resultado del escrutinio en su mesa, ¿no? Bueno, esto en realidad se prohibió la utilización de dispositivos móviles, esto ya hizo un montón de ruido, y bueno, el correísmo denuncia justamente un fraude que yo creo que no tiene que ver únicamente con el día de la elección, sino que es algo que se viene construyendo previamente a través de prácticas prebendarias muy fuertes, de salir, por ejemplo, a repartir más de 560 millones de dólares en este mes que pasó en bonos, pero además también, bueno, como decía, ¿no?, alterando, por ejemplo, algunos circuitos el propio día de la elección, generando un clima de tensión y de miedo, y también como de un nivel de incertidumbre sobre la vuelta del correísmo que pesó mucho sobre la figura de Luisa González también. Bien, estuviste recorriendo algunos centros electorales. ¿Cómo percibiste que estaba el ambiente ahí? ¿Qué fue lo que viste? Mira, la verdad yo estaba bastante preocupada por ese día, porque bueno, vuelvo a decir, hay una enorme presencia militar en las elecciones, incluso custodian ellos mismos el escrutinio, o sea, no solo las actas, sino también son parte del control del funcionamiento del día de la elección. En realidad, también había como esta idea de que se podía allanar sedes, de que podía haber problemas con la restricción en la movilidad para algunas personas. Bueno, la verdad es que por lo menos aquí en Quito, que es donde estuvimos, dentro de Pichincha no hubo grandes incidentes. Pasa que en realidad también acá hay como una distribución territorial del voto, como pasa en otros países, donde la ruralidad está más asociada a alguna agrupación partidaria, en este caso la costa, y también parte de la Amazonía es lo que está más identificada con el correísmo, y Quito, Pichincha es la fortaleza, digamos, de la derecha, para decirlo de alguna manera. Entonces tampoco a nosotros nos sorprendió cómo se dio acá. Es cierto que también lo que se mostró fue una gran capacidad de movilización por parte de la derecha, de un Noboa que en realidad, vuelvo a decirlo, al borde de la legalidad consigue una victoria de casi 11 puntos por encima de su contrincante, y que si bien uno puede entender que se denuncian irregularidades, creo que es más importante el contexto que lo que tiene que ver con el conteo de los votos, ¿no? Sí. Es decir, si yo tengo al presidente de la República repartiendo 500 millones de dólares en bonos, llamando a votar a la población mayor para preservar las pensiones, asustando a la gente con que no salga porque no se pueda manifestar, porque se puede allanar o se puede meter presa a la gente, y además también trabajo mucho sobre la campaña del miedo de la vuelta del correísmo, hay algunas cosas que tienen mucho más que ver con la previa que con un conteo que, además hay que decirlo, es una diferencia de 1 millón de votos. Claro, más la campaña que otra cosa. Con un reconteo yo creo que se puede acercar un poco más. Es cierto que puede haber irregularidades, como pasa habitualmente en otros países. Nosotros en Uruguay somos bastante una isla en ese sentido, porque nuestro sistema es muy garante y ya está previsto el segundo escrutinio, por ejemplo, acá no. Pero hay que ver si el Consejo Nacional Electoral le da respuesta a la solicitud de reconteo. Creo que va a ser muy difícil que le dé una respuesta de reconteo total, porque lo que se recuentan son las incidencias que se reportan.
Y en ese caso, así hubiera un reconteo total, la verdad que superar esa diferencia de 1 millón de votos parece que es algo irreversible, ¿no? Betiana, más allá de que, bueno, vos estás en Quito y decís que es como, bueno, un núcleo poblacional que vota tendencialmente a Noboa, ¿cómo sentís que lo está viviendo la gente más de a pie y no tanto como desde el Parlasur? Bueno, en realidad nosotros estuvimos hablando con la gente. Acá en Quito hay una suerte de discurso donde se impuso esta idea que trabajó la derecha entre libertad y socialismo, ¿no? Particularmente a la población indígena se le trabajó muchísimo la contradicción que tuvo en agresiones del gobierno de Correa, y eso es algo que terminó siendo un poco irreconciliable. Entonces los votos de la población indígena no se trasladaron automáticamente a Luisa González, que se preveía que un 80% de esos votos podía migrar en apoyo a Luisa después de que el principal dirigente de CONAIE, que es el Congreso de la Nación Indígena, que representa básicamente al pueblo indígena ecuatoriano como organización social, había asegurado su apoyo. Creo que pasaron muchísimas cosas en el medio, que hay que analizar mucho cuál es el contexto incluso discursivo, tanto de la propia González como de Noboa. Y bueno, cómo se trabajó, por ejemplo, a nivel de desinformación por parte de los medios. Acá no hay regulación ninguna sobre redes, y ahí fue brutal el nivel de la violencia que se vio en esta campaña, particularmente sobre Luisa. Y bueno, también hay que decirlo, el padrón electoral es altamente joven en Ecuador. Entonces también Noboa es un candidato que trabajó mucho con ese público y que además lo que hizo fue convocar a los adultos mayores con esta idea de la certeza sobre las pensiones. Entonces realmente creo que la gente lo vivió. Había como una tranquilidad que parecía un poco forzada, ¿no? La gente, yo creo que sintió un poco de miedo, y que ese miedo se generó por parte de los actores políticos también en este enfrentamiento, donde 2 días antes le cambian la custodia militar a la candidata de la oposición, cuando acá en realidad, a ver, matan candidatos, ¿no? Villavicencio en el 23 lo mataron siendo candidato, donde hay un riesgo real, porque hay una violencia brutal en los barrios. Acá hay que ver que la gente sale a cenar a las 6:30 de la tarde y cada vez se guarda más temprano por una cuestión de seguridad, porque están aterrorizados con el narcotráfico, y donde además hay niveles de pobreza que son incomprensibles para nosotros. Yo estoy bastante conmovida, por decirlo de alguna manera, pero hay una profundización de la pobreza y de la brecha de pobreza, es decir, de lo que le cuesta a la gente salir de pobre. Hay mucha migración venezolana particularmente que está en situación de calle, y hay muchos niños trabajando en la calle, algo que realmente te rompe los ojos. Bueno, todo ese contexto se fue trabajando con diferentes tipos de bonos de transferencia que el gobierno desarrolló en este mes y medio. Es realmente toda una previa de lo que fue esta elección que termina en este resultado también. Y desde el Parlasur, ¿se puede intervenir de alguna manera para que haya un diálogo entre los candidatos? Porque vos estás nombrando como un panorama de mucho enfrentamiento, y en algún momento van a tener que dialogar, porque es una minoría bastante bastante grande. Sí, en realidad claro, es la mitad y mitad. Claro. Es un porcentaje que te obliga al diálogo, porque estás hablando del 44% de los ecuatorianos y ecuatorianas. No es la característica que tiene Noboa en el gobierno el diálogo, ¿no? Justamente, ni siquiera con su vicepresidenta. Entonces, acá, por ejemplo, en las misiones que participamos, que tenemos como cierta incidencia en el pronunciamiento, está la misión de OEA, que incluso estaba recibiendo un buzón de denuncias, que en la primera vuelta ayudó bastante y que en el 2021 tuvo un buen rol en el reconocimiento de cómo se dio el proceso electoral. Está la misión de Unión Europea, está COPAL, que COPAL tuvo un pronunciamiento muy fuerte con respecto a quitarle la custodia militar a la oposición, a la candidata opositora, y ahí hay un par de misiones más que lo que estamos haciendo es, en primer lugar,
no terminar de reconocer los resultados hasta que nos dé mucho más seguridad el Consejo Nacional Electoral y se haga este recuento, pero sí felicitar a la población ecuatoriana porque en este contexto tan adverso fue a votar más gente de la que había ido a votar en la primera vuelta y además se dio con total tranquilidad esto, ¿no? Entonces, nosotros ahora presentamos un informe preliminar. El informe final se va a presentar probablemente dentro de unos 20 días cuando terminemos de analizar lo que pasó hoy y digamos hasta hoy en este proceso. Y además Ecuador es un país con una transición corta. Creo que a fines de mayo ya están asumiendo el gobierno, entonces va a ser bastante rápido este proceso. Pero sí, nosotros en general nos pronunciamos, hacemos recomendaciones, pero es cierto que ya después las acciones a tomar dependen del Consejo Nacional Electoral y de la Justicia Electoral, que deberían haber actuado antes de generar este escenario, ¿no? Betiana, para ir cerrando, más allá de esperar este segundo conteo de votos, ¿qué se espera del sistema político para estos días después de que haya una de las candidatas que denunció fraude y que ya hay muchos presidentes además reconociendo el triunfo de Noboa? Bueno, en realidad eso viene sucediendo, incluso si ustedes ven principales figuras del correísmo que hoy están en espacios de gobierno que sí o sí tienen que tener un cierto nivel de articulación con el Poder Ejecutivo, hay un reconocimiento de los resultados. Estamos hablando de Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, Pavel Muñoz, alcalde de Quito, Aguiñaga, de Cuenca, Aquiles de Guayas, que son figuras muy fuertes del correísmo en Ecuador, quizá de las más conocidas, con mayor peso político, que dicen, bueno, si queremos el reconteo, pero reconocemos el resultado de una elección democrática. Lo que pasa es que lo que está en juego acá es justamente esta concepción sobre cómo se sostiene la democracia en Ecuador, y creo que eso obliga a bajar la pelota. Creo que en estos días esto va a decantar también, y creo que la respuesta ideal por parte no solo de los actores políticos, sino también de las autoridades electorales sería darle lugar a ese reconteo de votos que, vuelvo a decir, en lo personal me parece bastante inviable que se pueda revertir esta situación por la distancia en votos que se generó y por los incidentes que se vienen reportando, que tampoco tienen una importancia tan grande en el peso relativo de lo que son las juntas receptoras de votos. Entonces, bueno, lo que esperamos es responsabilidad, que se asuma el compromiso de trabajar para mejorar los problemas que tenga la gente, y un poco también, que las derrotas electorales sirvan, y esto lo digo también como parte del sistema político uruguayo, como parte del Frente Amplio, que las derrotas electorales sirvan también para reflexionar sobre cuáles son los límites de nuestros proyectos y de nuestras acciones militantes también. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Betiana Díaz, senadora por el MBB, ahora en Ecuador por el Parla Sur, por acompañarnos una vez más, reincidente en La Rosca, así que tan mal no la pasé la primera vez. Muchas gracias, Betiana. Volví antes de lo esperado. Sí. Mucho antes y internacional, Claro, desde lo internacional, así que increíble lo tuyo. Muchas gracias, Betiana.